Buenas noches, hermanos. Vamos a dar continuación nuestra exposición de los miércoles. Y los miércoles estamos estudiando la primera epístola del apóstol Juan. Y hoy vamos a continuar lo que iniciamos el miércoles anterior, que se encuentra en el capítulo 3, desde los versos 4 al 10. Y para ello te invito a que tomes tu Biblia y me acompañes con una lectura en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 4 al 10. Dice así Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Antes de iniciar, te invito a que me acompañes con una oración para pedirle al Señor que sea Él el que esté guiando este momento y que pueda hablar a nuestros corazones por medio de su palabra. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por este miércoles que tú nos das la posibilidad de poder estudiar tu palabra, Señor. Lo hacemos en esta modalidad, Señor, no sabemos hasta cuándo, solo tú sabes, Señor. Pero queremos estar juntos, Señor, entre hermanos, queremos ya congregarnos, Señor, queremos alabarte todos juntos, Señor. Te pido que tú nos des a entender, Señor, el por qué no podemos congregarnos como iglesia. ¿Qué enseñanza, Señor, nosotros tenemos que sacar de esto como creyentes? Y también, Señor, te pido en este momento que tú puedas hablar a nuestros corazones conforme a tu palabra, Señor. Danos, Padre, la sabiduría para entender lo que dicen estas porciones que lo vamos a estudiar hoy, Señor. Que seamos, Señor, amonestados por tu palabra y que tu palabra, Señor, cambie verdaderamente nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. La semana anterior hemos comparado la incompatibilidad sanguínea, esa misteriosa razón por el cual muchos de nosotros tenemos diferentes tipos sanguíneos y en varios casos no son compatibles entre sí. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, precisamente en los textos leídos recientemente, nos da 3 razones fundamentales por lo cual una vida pecaminosa no es compatible con el creyente. Vimos que no es compatible con la ley de Dios, porque el que peca se convierte en infractor de la ley de Dios. También vimos que es incompatible con la obra redentora de Cristo, porque Cristo vino para quitar nuestros pecados, para librarnos de la esclavitud del pecado. Por tanto, el creyente ya no se caracteriza por vivir de forma pecaminosa. Eso estuvimos analizando en esta epístola de Juan, que el creyente ya no se caracteriza por vivir de forma pecaminosa. Hay otro aspecto de la naturaleza humana que siempre me ha impresionado y más aún cuando me toca vivirlo de cerca, que es la gestación de un bebé en el vientre materno, en el vientre de su mamá. Todo inicia como una pequeña semilla en el vientre materno. Por eso cuando vemos una ecografía, parece un porotito del bebé
y obviamente ya nos emocionamos porque es algo muy lindo que nos sucede. Todo inicia como una pequeña semilla en el vientre materno que a lo largo de la gestación se alimenta del cordón umbilical hasta completar su crecimiento. El bebé en gestación obviamente no tiene parte o acción en su gestación y tampoco en su crecimiento hasta llegar al tiempo en que tiene que nacer. Es una obra sin duda maravillosa de nuestro Dios. Algo similar nos enseña el apóstol Juan en esta epístola, en el tercer argumento que nos propone estos textos, enseñando sobre el nuevo nacimiento de los creyentes. Así como dijimos que un bebé va gestándose hasta su nacimiento, el creyente también tiene un nuevo nacimiento que inicia con la regeneración por el Espíritu Santo y va creciendo a través de la palabra de Dios. Así como el niño, el bebé, va alimentándose y va creciendo a través del cordón umbilical, el creyente va creciendo y alimentándose a través de la palabra de Dios y madurando en todos los aspectos de la vida. Así como el bebé en gestación no tiene parte en su implantación, tampoco el creyente tiene parte en ese nuevo nacimiento, que es una obra total y completa de nuestro Dios. Este texto nos propone la siguiente verdad bíblica que estuvimos viendo el miércoles anterior, y es que una vida pecaminosa es incompatible con el creyente. ¿Y cuál es esa razón? El apóstol Juan nos da tres argumentos bien sólidos en el cual nosotros podemos entender que una vida pecaminosa es incompatible con el creyente. La primera razón es porque infringe la ley de Dios. La segunda, porque es incompatible con la obra de Cristo. Y la tercera, porque el creyente tiene el Espíritu Santo. Esos son los tres argumentos que Juan nos enseña en estos textos por el cual el pecado es incompatible con el creyente. Una vida pecaminosa es incompatible con el creyente. Vamos a hacer un pequeño repaso del primer punto. Es porque infringe la ley de Dios. Una vida pecaminosa es incompatible con el creyente porque infringe la ley de Dios. Y en el versículo 4, que lo leímos recién, dice: todo aquel que tiene un estilo de vida pecaminosa infringe la ley de Dios. Juan equipara explícitamente el pecado con una actitud de anarquía y rebelión contra Dios, lo que le caracteriza al no regenerado y ya no le caracteriza al creyente. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es porque es incompatible con la obra de Cristo. Entonces vamos a dar continuidad a este segundo argumento que lo dejamos a la mitad el miércoles anterior para seguir entendiendo del por qué es incompatible con la obra de Cristo. Para ello voy a invitarte que me acompañes de vuelta con una lectura en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 5, 6, 7 y 8. Dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En este segundo argumento que dijimos que quedó inconcluso el miércoles anterior, en el versículo 5, Juan nos enseña que Cristo vino físicamente para quitar nuestros pecados. Eso vimos el miércoles anterior cuando dice que para esto apareció Él, para quitar nuestros pecados. Y no solamente pagó el precio de nuestros pecados, sino que nos libró de la esclavitud del pecado. Es una obra más completa de lo que quizás nosotros podemos comprender.
Entonces el creyente ya no se caracteriza por vivir de forma pecaminosa, porque una vida esclavizada al pecado no es compatible con la obra de Cristo, quien vino justamente para hacernos libres de la acción habitual de desafío y rebelión a Dios. O como dijimos el miércoles anterior, como un estilo de vida de rebelión a Dios, un estilo de vida pecaminosa. El creyente ya no acostumbra a vivir rebelado contra su Dios. Continuando con nuestro segundo argumento, el versículo 6 nuevamente inicia con la frase todo aquel. Recuerde que el versículo 4 también inicia con la frase todo aquel que comete pecado. Pero acá hay una diferencia con la frase utilizada en el versículo 4 que significa cualquier persona. Recuerde que en el versículo 4 está haciendo referencia a cualquier persona o a toda persona. En el versículo 6, lo que leímos recientemente, el sentido de la frase es cada uno. Y está personalizando. La Biblia de las Américas lo traduce bastante bien y dice todo el que permanece en él, toda persona que permanece en él. Permanecer, que significa durar, perdurar o continuar. En este texto está en modo figurativo, que indica que está representando a algo, que está representando a alguien. Entonces podemos decir que todo creyente, porque el creyente representa a Cristo. Quiero compartir con ustedes en Juan capítulo 15, versículo 4, cómo es utilizado también esta palabra de permanecer. Y dice así, Juan 15, del 4 al 7, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el versículo 3:6 de Primera de Juan, el apóstol reitera el principio de que nadie relacionado con Jesucristo para salvación puede seguir viviendo en pecado. Por eso dice, todo el que permanece en él no peca. Recuerden que el sentido de esta palabra no peca es como un estilo de vida. No vive pecando, no tiene un estilo de vida pecaminosa. Dice, todo el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Toda aquella persona que tiene un estilo de vida pecaminosa, dice Juan, que no le ha visto ni le ha conocido. Años antes, Pablo enseñó en Romanos capítulo 6 la misma verdad a los creyentes romanos y dice así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Perdón, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por otra parte, eso explica a grandes rasgos las provisiones clave del nuevo pacto, de lo que Pablo da más detalles en Romanos 6, del 17 al 18,
que dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Acá hay algo muy interesante que enseña también Pablo, es que fuimos libertados de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Entonces, es un segundo argumento muy fuerte por el cual una vida pecaminosa es incompatible con la obra de Cristo, porque Él nos libertó de la esclavitud del pecado para ser ahora siervos o esclavos de la justicia. Más adelante vamos a analizar qué significa esa justicia que también menciona Juan en esta epístola. El énfasis de las afirmaciones del apóstol está en la santificación con verdaderos cristianos que poseen el Espíritu Santo y que reciben un corazón nuevo. En Hebreos 10, 16 al 17 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, son verdaderos creyentes que poseen el Espíritu Santo, que reciben un corazón nuevo, así como el perdón total y una vida transformada. Todo eso se evidencia en la nueva capacidad que tienen los creyentes para obedecer la ley de Dios. Y quiero ir otra vez a Hebreos, que dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Señor nos capacita, nosotros los creyentes estamos capacitados para obedecer la ley de Dios. Dice primera de Juan 5, 18, que lo vamos a estudiar seguro en los próximos miércoles. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. De este modo Juan enseña que todo aquel que peca, recuerden que el tiempo presente del verbo vuelve a denotar una acción habitual de desafío y rebelión de un corazón caído. Todo aquel que peca, todo aquel que vive de una forma pecaminosa, que su estilo de vida es pecaminosa, no puede permanecer en Cristo. No es que quienes se convierten en cristianos nunca más vuelven a pecar. Eso vimos en esta misma epístola, primera de Juan 1:8, que dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. No está enseñando que los creyentes no vuelven a pecar nunca más, sino que no vivirán como lo hacían antes. Porque todo aquel que peca de manera constante o habitual, según el patrón de vida de los no regenerados, no le ha visto ni le ha conocido, dice este texto. No le ha visto significa no ha entendido o no ha experimentado. Y no le ha conocido significa no le ha conocido experiencialmente. Una persona que su patrón de vida es pecaminosa nunca verdaderamente experimentó la salvación ni entendió la obra de Cristo. Eso nos está diciendo aquí el apóstol Juan, que el que vive en pecado no le ha visto ni le ha conocido. Probablemente esa persona está confundida y verdaderamente nunca experimentó la salvación o nunca entendió verdaderamente la obra de Cristo. El que hace justicia es justo, dice el versículo 7. Recién vimos cómo Pablo también habla de que somos esclavos de la justicia.
Solamente el que hace justicia puede tener alguna seguridad de que es justo, como Él es justo. Eso dice el apóstol Juan. Aquí la palabra hacer es la misma que se utiliza en los versos 4 y 8 como comete o practica. Recuerden que dijimos el miércoles anterior que toda la persona que comete pecado, que practica pecado, se está refiriendo a una persona que tiene un estilo de vida, en este caso pecaminosa. Aquí también el que hace justicia es justo. Acá esta palabra hace no significa un hecho o, como solemos decir, una obra, sino que está haciendo también referencia a algo continuo, a algo habitual, a un estilo de vida. Entonces, el que tiene un estilo de vida de justicia, esa persona es justa. La palabra justicia es el sentido de esta palabra en este texto, es una rectitud demandada por Dios. El que hace justicia, el, el que hace la rectitud demandada por Dios, esa persona es justa. En la práctica, para traer un poco a nuestras vidas, es tomar los mandatos y los principios bíblicos y aplicarlos en nuestras vidas en cada situación en la que nos encontramos. Eso es hacer justicia, es aplicar todos los principios bíblicos a nuestras vidas. Eso es hacer justicia. Hay un ejemplo que he pensado mucho en esto. Cuando un juez tiene un caso, se le presentan de ambas partes muchas evidencias de, obviamente, de ese caso que el juez está tratando. Y el juez, si es un juez recto, tiene que hacer justicia. Para hacer justicia, el juez no se deja guiar porque el condenado le lloró 2 días de seguido en la audiencia o porque le cayó en gracia, se agradó con el acusado por más de que cometió errores. No, el juez se guía por reglamentos, por leyes. Entonces el juez tiene que aplicar todas esas leyes en ese caso en particular para hacer justicia. Así también el creyente tiene que aplicar todas las leyes, todos los que son los principios bíblicos que nosotros podemos encontrar en el manual que nos dejó el Señor y aplicar a nuestras vidas. Es adoptar tus pensamientos y tus acciones a lo que Dios manda en su palabra, sin importar lo que sientas o lo que pienses. Seguir la corriente del mundo es cambiar lo que Dios piensa respecto a una situación por lo que yo pienso o lo que yo siento, o lo que para la sociedad es bien visto. Y a veces hacer justicia duele, porque nosotros tenemos que ajustar nuestras vidas a la Biblia y hay cosas que nos van a doler. Pero aquí Juan nos está diciendo que una característica del creyente es que él deja gobernar su vida por la palabra de Dios. Y en todas las situaciones que tiene, aplica los conocimientos bíblicos y los principios bíblicos que tienen para poder solucionar aquella situación que tiene. Claro que duele, sí duele. Sí duele. A mí me duele castigarle a mis hijos por su desobediencia, porque lloran, porque me conmueve sus lágrimas, pero la Biblia me dice que yo tengo que disciplinarle, que eso es amarle a ellos. ¿Duele castigarle? Sí duele castigarle, pero tengo que hacer porque es lo que la Biblia me dice. Eso es un ejemplo. A veces por hacer justicia hay gente que se burla de nosotros porque ponemos a la Biblia en primer lugar y aplicamos los principios bíblicos. Hay gente que no entiende. Claro, eso a nosotros quizás nos lastima o nos duele,
pero el creyente se caracteriza por hacer justicia, por no dejarse guiar por sus sentimientos, por sus pensamientos o por lo que la corriente del mundo dice que es correcto. El que hace justicia entonces es justo. El justo es, en el sentido de esta palabra, es acepto ante Dios, con referencia a Jesús. Interesante punto de Pablo en Romanos, que ahora somos esclavos de la justicia, ya no del pecado. Es por eso que es incompatible con la obra de Cristo. Dice en Romanos 6, capítulo 6, versículo 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, una característica de aquella persona que es acepto ante los ojos de Dios, aquella persona que es creyente, es que el creyente se caracteriza por hacer justicia, por aplicar en su vida todos los principios bíblicos y ponerlos en práctica. Esa es la característica del creyente, así como la característica del no creyente es vivir en pecado. Dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Y te invito a leer otra vez el versículo 8 que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí tenemos dos contrastes muy grandes. El creyente, que se caracteriza por tener un estilo de vida de justicia, practica la verdad y pone por obra las verdades bíblicas, es acepto y justo delante de Dios por medio de Jesucristo. En cambio, el incrédulo, que se caracteriza por un estilo de vida pecaminosa, es hijo del diablo. En este texto, el diablo es literalmente como lo conocemos, se está refiriendo al acusador, a Satanás, al diablo. Dice en primera de Juan 5:19, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo peca desde el principio, dice el versículo 8, desde el principio o desde el inicio, desde el principio del mundo. La expresión el diablo peca desde el principio probablemente se refiere al momento de la rebelión de Satanás contra Dios, porque Dios originalmente lo creó como un ser angelical perfecto. En Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Isaías 14, del 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, llevaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás es el rebelde prototipo. Es el principal antagonista en contra de Dios y el gobernador del sistema pecaminoso de este mundo. Cuando dice en primera de Juan 5:19 que el mundo está bajo el maligno, es precisamente bajo ese sistema pecaminoso que caracteriza al mundo. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Continúa el versículo 8 y dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Aparecer nuevamente significa hacerse visible. Está haciendo referencia a que Cristo vino físicamente. Deshacer significa destruir. La Biblia de las Américas lo traduce así, es destruir las obras del diablo. La frase las obras del diablo son actividades satánicas tales como instigar al pecado y a la rebelión, tentar a creyentes, inspirar ideas antibíblicas y falsas religiones, perseguir y acusar a los creyentes, instigar la obra de los falsos maestros y ejercer el poder de la muerte. Varias de ellas vemos que está en su apogeo hoy en día. Hoy esto está a la orden del día. Ninguna de esas obras puede en última instancia derrotar a los creyentes, quienes están libres del demonio, del dominio del maligno. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Juan llega a la conclusión obvia de que debido a que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es imposible e impensable que los verdaderos creyentes sigan mostrando una conducta parecida a la del diablo. Hoy día, Satanás sigue oponiéndose a los planes de Dios y a su pueblo, pero los creyentes ya no son hijos del demonio que están bajo su dominio, ni están obligados a ejecutar las obras del diablo. Dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Con esto culmina nuestro segundo argumento de que por qué una vida pecaminosa es incompatible con el creyente, es porque es directamente incompatible con la obra de Cristo. Porque Cristo vino para liberarnos de esa esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de la justicia. Entonces es impensable que un creyente tenga un estilo de vida pecaminosa, si es creyente, porque debe tener un estilo de vida de justicia. El punto 3, dijimos que es porque el creyente tiene al Espíritu Santo. El tercer argumento por el cual es incompatible una vida pecaminosa es porque el creyente tiene al Espíritu Santo. Vamos a leer los versículos 9 y 10 del capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El nuevo nacimiento, o como dice el apóstol Juan, el ser nacido de Dios, personifica la obra del Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 3, del 3 al 8, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Continúa en el versículo 9 diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él. En la regeneración recibimos una simiente o una semilla de vida divina. La simiente es una semilla implantada, así como en el proceso del nacimiento del ser humano, que como estuvimos introduciendo, que inicia con la implantación de una semilla y va creciendo. La vida espiritual inicia con la regeneración por el Espíritu Santo y va creciendo a través de la palabra de Dios en el creyente. Así como dijimos que un bebé va creciendo desde una semilla hasta estar a término para nacer, se alimenta a través del cordón umbilical de su madre. Así también la vida del creyente inicia con la regeneración por el Espíritu y vamos creciendo a través de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Continúa el versículo 9 y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica pecado y no puede pecar justamente por no puede practicar pecado justamente por la razón de que es nacido de Dios. A diferencia de la comparación con la gestación de un bebé, esta semilla o la simiente es una semilla incorruptible, por eso produce vida eterna. Por eso cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, eso produce vida eterna y ayuda a los creyentes a discernir realidades espirituales. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este nuevo nacimiento proporciona al creyente la mente de Cristo con el fin de que el creyente pueda entender los pensamientos de Dios. Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El nuevo nacimiento señala el final de la vida antigua del pecador. Aquellos que eran desesperadamente corruptos se convierten en nuevas criaturas en Cristo, enterrados con Él y resucitados a una nueva vida de justicia. De ahí que Juan vuelve a establecer que el creyente no puede pecar porque es nacido de Dios. Permítanme compartirle una cita textual de un libro del pastor John MacArthur que me gustó mucho y deseo compartir. Dice textualmente, el nuevo nacimiento también es una operación monergista, lo cual significa que solo el Espíritu de Dios puede lograrlo. No es algo sinérgico en que el esfuerzo humano representaría alguna parte en el proceso. El lenguaje de Pablo en Efesios 2 es inconfundiblemente claro a este respecto. Fin de la cita
Y en Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Interesante, así como el bebé en gestación no tiene parte en su implantación, este verso en Efesios también está enseñando que el creyente no tiene parte en esa obra redentora de Cristo. Así como leímos la cita textual, es un acto monergista que es solamente de Dios, solamente es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no tenemos parte en esa salvación. Solo existen dos grupos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo, que es lo que enseña Juan. Los primeros, los hijos de Dios, exhiben el carácter justo de Dios por medio de la obediencia a la ley divina. Los segundos, los hijos del diablo, exhiben el carácter pecaminoso de Satanás, haciendo caso omiso a la palabra y pecando de manera habitual. Es por eso, por estos tres argumentos que vimos, es que una vida pecaminosa no es compatible con el creyente, porque eso no exhibe el carácter de Dios. Para concluir, me gustaría que te hagas la imagen en tu mente de una planta de naranja. Una planta de naranja obviamente da naranjas. No podemos sacar otra fruta de una planta de naranja, justamente porque es naranja. Si vamos a un jardín botánico y vemos un árbol poniendo de vuelta la planta de naranja, digo, no, a partir de hoy esta planta va a ser un pomelo. Entonces le saco el cartelito que dice naranja y le pongo pomelo. Y me voy al día siguiente y veo que mi nueva planta de pomelo, porque tiene el rótulo de pomelo, sigue dando naranjas. El punto es que muchas veces hay personas que piensan que son creyentes porque se van todos los domingos a la iglesia, porque tienen el rótulo de creyente, porque una vez fueron a un campamento, tiraron el palito, se consagraron su vida, hiciste una oración, levantaste tu mano. Eso no te hace creyente. Tenés el rótulo de que a partir de hoy sos creyente. En realidad, probablemente sos religioso. Dice el apóstol Juan que lo que caracteriza al creyente es una vida de justicia. No es que haciendo buenas obras somos creyentes, sino que esos frutos de justicia manifiestan que somos verdaderamente creyentes. Así como poniéndole a una planta de naranja el rótulo de que a partir de hoy es pomelo, a las personas no podemos ponerle el rótulo, bueno, levantaste tu mano, sos creyente, sos creyente, sos creyente. Esta carta, esta porción que leímos de Juan, tampoco es
son textos que están animando a creyentes a que tengan una vida un poquitito más espiritual. No voy a pecar menos porque evidentemente mi estilo de vida sí es muy pecaminosa. Voy a pecar menos, voy a tratar de ser más espiritual. El apóstol Juan en ningún momento está animando, diciendo, hermanos, pequen menos, por favor, sean un poco más espirituales. No, es tajante. Y dice que nadie nos engañe. El que hace justicia, ese es hijo de Dios. Y el que practica pecado es del diablo. Lejos de animar al creyente a pecar menos o ser más espirituales, el apóstol Juan nos está invitando a que nos examinemos si tenemos verdaderamente la fe que salva y que nos examinemos producto de nuestros frutos. Si tenemos frutos de justicia, porque verdaderamente somos creyentes. Ahora, si tenemos una vida pecaminosa, probablemente tenemos simplemente el rótulo y no tenemos la fe que verdaderamente salva. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias, mi Dios, porque podemos estudiar tu palabra. Podemos aprender de ella, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos dejaste escrito todos aquellos principios que tenemos que aplicar en nuestras vidas, todas aquellas leyes que debemos obedecer, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des fortaleza para seguir aplicando, Señor, en nuestras vidas y que realmente podamos examinarnos, Señor, cada uno, si verdaderamente tenemos la fe que salva, Señor. Gracias por mis hermanos que están oyendo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.